Programa de especialización virtual sobre emergencias. Objetivo: identificar las situaciones de riesgo que puedan resultar en una exposición accidental y tomar acciones preventivas y correctivas necesarias. Definiciones. Emergencia: situación no ordinaria que requiere la pronta adopción de medidas, principalmente para mitigar un peligro o las consecuencias adversas para la salud y la seguridad humana, la calidad de vida, los bienes o el medio ambiente. Incidente: suceso no intencionado, como errores de funcionamiento, los fallos del equipo, los sucesos iniciadores, los precursores de accidentes, los cuasi accidentes y otros contratiempos, o acto no autorizado, doloso o no. Intervención: acción encaminada a reducir o evitar la exposición o la probabilidad de exposición a fuentes que no forman parte de una práctica controlada o que se hallan sin control como consecuencia de un accidente. Accidente radiológico: todo acontecimiento imprevisto o situación poco frecuente y grave que puede provocar daños a personas o instalaciones cuando no funcionan los dispositivos de seguridad o se producen fallas humanas. La principal característica de los accidentes es su naturaleza sorpresiva, ya que no puede decirse cuándo sucederá, pero sí puede preverse que podría suceder. Por lo tanto, es posible la prevención y mitigación. Escenarios: debe considerarse la posibilidad de accidentes radiológicos en cualquier actividad, en el ámbito de la industria, la medicina y la investigación en la que haya la utilización de fuentes de radiación, en las diversas etapas de producción, almacenamiento, transporte, utilización y gestión. Dentro de la clasificación de los accidentes se pueden hacer tres consideraciones. Primera, por la extensión geográfica de sus consecuencias, nivel 1 al 4, tomando en cuenta si son dentro del emplazamiento, fuera de él, si es de incidencia provincial, nacional o internacional. Segundo, en base a las consecuencias radiológicas, contaminación interna, externa y ambiental. Tercero, con respecto al cuidado y atención médica, sin y con complicación, con contaminación, con incorporación. Los accidentes con fuentes radioactivas se pueden presentar en las siguientes situaciones. Detección de síntomas médicos por exposición a las radiaciones. Fuentes peligrosas perdidas o robadas. Fuentes peligrosas móviles. Fuentes fijas selladas. Exposición, contaminación del público. Armas nucleares. Reingreso de satélites con fuentes radioactivas y transporte. Detección de síntomas médicos por exposición a las radiaciones. Emergencias raras. Los médicos son inexpertos en el diagnóstico de este tipo de heridas. Por lo general, pasa mucho tiempo hasta que la emergencia se declara. Se relacionan con fuentes peligrosas perdidas o abandonadas. La información ayuda a los médicos a considerar los síntomas como una consecuencia de la radiación ionizante. Fuentes peligrosas perdidas o robadas.
Cada año se registran pérdidas de numerosas fuentes peligrosas a nivel mundial. Se han suscitado víctimas fatales a causa del desconocimiento del riesgo de quienes manipularon fuentes peligrosas. Los avisos oportunos en los medios de comunicación, después de la pérdida o el robo de una fuente peligrosa, han permitido la recuperación de la fuente en algunos eventos. Fuentes peligrosas móviles. Se conocen varios casos de mal manejo en el que los operadores, los trabajadores y el público se han expuesto a fuentes móviles como en la práctica de la gamografía, que utilizan generalmente fuentes de iridio 192. Un ejemplo, un, un ejemplo de este caso es el accidente de Yanangua en Perú, en el año de 1999, en la que por desconocimiento un trabajador tomó una fuente usada en gamma-grafía iridio 192, cuya actividad a la fecha del accidente era de 1.37 terabecquereles, que se encontraba abandonada en una tubería. La guarda en su bolsillo trasero de su pantalón. Continúa trabajando por 6 horas y posteriormente se dirige a su casa, donde se encontraba su familia. Al llegar se queja del dolor. Como resultado, 18 personas resultaron expuestas, mientras que el trabajador recibió sobreirradiación. En la imagen se puede apreciar los efectos en la pierna al pasar de los días. Como consecuencia de este accidente, la pierna del trabajador fue amputada por la severidad del caso. Fuentes fijas selladas. Si existe una ruptura de la fuente, implica una dispersión del material radioactivo. Esta condición debe ser descubierta rápidamente por el operador y, en caso de contaminación, las personas potencialmente contaminadas y las mercancías deben ser identificadas. La exposición y o contaminación del público puede ser seria, como lo ocurrido en el accidente de Goiânia. El accidente ocurre tras encontrar en una instalación abandonada una unidad de teleterapia que tenía una fuente de cesio 137. Al desmantelar el cabezal, la cápsula de la fuente se rompe y se fragmenta en radioisótopo. Estos fragmentos contaminaron prácticamente toda la ciudad. Como resultado de este accidente perdieron la vida 4 personas, varias personas contaminadas, así como el medio ambiente, impacto psicológico en la población y pérdidas económicas. La exposición y o contaminación. Armas nucleares. El riesgo que presenta este caso es el de inhalación de materiales tóxicos como plutonio, uranio enriquecido o berilio. Reingreso de satélites con fuentes radioactivas. Varios satélites que contienen fuentes radioactivas entran de nuevo en la atmósfera. Sobreexposiciones severas. Generalmente se producen durante la operación de equipos de radioterapia. Varias sobreexposiciones han sido tratadas inadecuadamente debido al personal médico sin experiencia. Como en la mayoría de los escenarios, pueden ser los bomberos y policías los primeros respondedores. Los accidentes más comunes en radiodiagnóstico médico y odontológico se muestran a continuación. Primero, repetición de placas debido a la falta de experticia, capacitación, etc. Segundo, irradiación innecesaria a personal del público, cuando ingresan más de una persona a la zona controlada mientras se toma la placa. Las otras personas, que deberían ser consideradas como público, también son irradiadas sin recibir un beneficio neto positivo. Tercero, falla de los equipos. Cuarto,
Toma indiscriminada de radiografías. Quinto, irradiación de mujeres embarazadas con potenciales afecciones al feto. Con respecto al transporte, históricamente, ninguna emergencia con material radioactivo ha causado consecuencias radiológicas serias. A menudo, los primeros respondedores que llegan a la escena son los bomberos y la policía. Accidentes radiológicos y sus consecuencias. Las personas involucradas en situaciones accidentales en los diferentes escenarios pueden presentar algunas de las siguientes condiciones. Primero, irradiación externa global, parcial o localizada. Segundo, contaminación radioactiva externa o interna. Tercero, asociación de irradiación externa con contaminación radioactiva externa o contaminación radioactiva interna. Cuarto, combinación de irradiación externa, contaminación radioactiva externa y o contaminación radioactiva interna con lesiones convencionales clínicas o quirúrgicas, lesiones radiocombinadas. Para clasificar a las víctimas de acuerdo a la severidad de las lesiones y a la prioridad de atención se aplica el triaje, que es un procedimiento utilizado en emergencias convencionales. Es de aplicación en las etapas tempranas del evento. Es importante tener en cuenta que la contaminación radioactiva externa o interna requiere necesariamente de atención como urgencia terapéutica, mientras que la irradiación externa necesita una evaluación dosimétrica para determinación de posibles daños asociados a la dosis recibida. Las vías críticas de exposición son: primero, dosis por irradiación externa, cuando no existe un contacto directo. Segundo, dosis por inhalación, cuando ingresa a través de las vías respiratorias. Tercero, dosis por ingestión, cuando ingresa por ingestión a través de la boca hacia el aparato digestivo. Es importante saber que un paciente irradiado en forma externa no emite radiación y un paciente contaminado emite radiación, mientras las tasas de dosis suelen ser muy bajas. Ante la sospecha de contaminados con material radioactivo, la secuencia de acciones debe ser de acuerdo al siguiente orden. Primero, seguridad de los rescatadores. Segundo, seguridad de las víctimas. Tercero, control de la contaminación. Para la seguridad de los rescatadores, se debe minimizar la dosis aplicando los principios de distancia, tiempo y blindaje. Cuando el accidente ocurre en la vía pública, el personal policial suele actuar como respondedor inicial. Para la atención a las víctimas es prioridad la atención de las lesiones convencionales que comprometan el pronóstico vital, shock, hemorragias, traumatismos, compromiso de la vía aérea, etc. Los tratamientos descontaminantes deben ser realizados inmediatamente para que tengan mayor efectividad. Se debe evitar la extensión de la contaminación en la víctima y a otras personas u objetos. Además, se debe procurar evitar la abrasión de la piel y el uso de productos que puedan facilitar el pasaje del material contaminante a través de la misma. Asociadas a las consecuencias se producen otras derivadas del accidente tales como psicológicas, ambientales, económicas, sociales y políticas.
Se debe actuar frente a las siguientes situaciones de la manera indicada según sea el caso. Cuando una fuente peligrosa es perdida o robada. Primero, proporcionar una descripción detallada de la fuente y equipo asociado, así como la amenaza involucrada para el público. Segundo, el operador y titular de la licencia deben cooperar estrechamente con las fuerzas de seguridad. Tercero, los avisos a través de los medios de comunicación deben describir la fuente y enfatizar el riesgo. Cuarto, se debe notificar a los estados potencialmente afectados y al OIEA si existe la posibilidad que la fuente sea transportada a través de las fronteras. Reingreso de satélites. El OIEA disemina la información proporcionada por el estado responsable del satélite a los estados potencialmente afectados, el tiempo estimado, la posición del reingreso y el análisis de riesgo. Se debe delimitar el área del interés y realizar monitoreos aéreo y o del suelo para localizar desechos radioactivos. El transportista debe tomar las acciones iniciales para salvar vidas sin preocuparse por el riesgo, aislar la fuente y notificar a las autoridades locales. Los primeros respondedores deben aislar la escena de la emergencia, responder según las guías de acción para una emergencia de transporte y solicitar la asistencia radiológica de la Subsecretaría de Control y Aplicaciones Nucleares. Además, se tiene amenazas terroristas o actividades delictivas como amenazas de bomba, bombarderos, sabotaje, secuestro, rehenes, robo de material radioactivo o fisionable, otros delitos, en los que la seguridad de los implicados es muy importante. Estos casos son muy delicados de tratar y difíciles de establecer procedimientos a seguir para precautelar la seguridad. Planes de emergencia. Basándose en los eventos identificados por la evaluación de la seguridad, el titular de licencia deberá preparar los procedimientos para casos de emergencia. Para el desarrollo del plan, se debe solventar preguntas como ¿cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Qué se hará? ¿Y quién lo hará? Cuando se conocen las características del o los radioisótopos que se utilizan, se deben planificar la respuesta. Los planes de emergencia deben cumplir con objetivos claramente definidos. Objetivo de las primeras acciones: evitar la dosis alta y poner bajo control el material radioactivo y el lugar. Medidas inmediatas: delimitación y señalización y evacuación de áreas con altas tasas de dosis. Otros de los objetivos que debe perseguir un plan serán el de detectar la emergencia o su probabilidad de ocurrencia, activar la organización de respuesta con la finalidad de conocer exactamente a quién convocar para que responda adecuada y oportunamente, reducir la exposición al valor más bajo razonablemente alcanzable, siguiendo del principio de Alara, tan bajo como razonablemente sea alcanzable, y ejecutar las acciones para recuperar el control de la situación, de tal forma que se controle el área en donde ocurrió el incidente o accidente. Todo plan de emergencia deberá como mínimo listar o describir lo siguiente. Primero, incidentes y accidentes previsibles y las medidas a tomar en cada caso. Segundo, las personas responsables por la realización de las acciones con los detalles completos para contactarlos. Tercero, las responsabilidades del personal en la ejecución de los procedimientos de emergencia. Cuarto, equipos y herramientas necesarias para realizar los procedimientos de emergencia. Quinto, ensayos
y entrenamientos periódicos. Sexto, sistema de registro y suministro de información. Séptimo, medidas inmediatas para evitar dosis de radiación innecesarias a pacientes, personal y público. Octavo, medidas para evitar el acceso de personas a la zona afectada. Noveno, medidas para prevenir la dispersión de la contaminación. Décimo, la instalación debe contar con un kit de emergencia que incluya los materiales y equipos de acuerdo a cada práctica. Se debe considerar que para evitar un accidente hay que asegurarse de proveer capacitación al personal, selección y diseño idóneos del área de trabajo, mantenimiento y control de calidad periódicos de los equipos, control e inventario de fuentes, adecuados controles administrativos. Conveniente gestión de desechos radioactivos, planificación previa mediante la realización de simulacros, elaboración y conocimiento por parte de todo el personal de un plan de operación normal y en caso de emergencias radiológicas. Conveniente gestión de desechos radioactivos, planificación previa mediante la realización de simulacros, elaboración y conocimiento por parte de todo el personal de un plan de operación normal y en caso de emergencias radiológicas. Las intervenciones son actividades humanas cuyo fin es reducir la exposición existente a la radiación, situaciones típicas en las que se aplica, ciertos casos de exposición natural y exposiciones provocadas por accidentes. Intervenciones. Se debe considerar lo siguiente: reducción de dosis, costo de acción, costo social, asignar valor monetario a la ansiedad y el detrimento producido. Al igual que a las prácticas, se aplican los principios básicos de la protección radiológica: justificación, optimización y limitación del riesgo. Para intervenir durante un evento tan delicado y específico, es imprescindible contar con estos niveles de intervención operativos. En emergencias radiológicas, basadas en las mediciones de tasas de dosis ambientales, producto de radionúclidos emisores gamma, los cuales son analizados desde las perspectivas de los diagnósticos de la exposición, los niveles de intervención operativos relacionados con las principales acciones que deberán ser tomadas. Por ejemplo, cuando vemos la radiación externa del terreno contaminado en una gran área, o en el caso de una evacuación muy complicada, como valor utilizaremos hasta 1 milisievert y la medida principal a tomar será: para intervenir durante un evento tan delicado y específico, es imprescindible contar con estos niveles de intervención operativos. En emergencias radiológicas, basadas en las mediciones de tasas de dosis ambientales, producto de radionúclidos emisores gamma, los cuales son analizados desde las perspectivas de los diagnósticos de la exposición, los niveles de intervención operativos relacionados con las principales acciones que deberán ser tomadas. Por ejemplo, cuando vemos la radiación externa del terreno contaminado en una gran área, o en el caso de una evacuación muy complicada, como valor utilizaremos hasta 1 milisievert y la medida principal a tomar será:
recomendar evacuación o refugio substancial por tratarse de una tasa de dosis sumamente alta. Los niveles de orientación en materia de dosis para trabajadores de emergencia, basados en GSR Parte 3, protección radiológica y seguridad de las fuentes de radiación, normas básicas internacionales de seguridad, en el cual, para las diferentes tareas tales como medidas para salvar vidas, se prevé hasta 500 milisievert, valor que puede sobrepasarse en circunstancias en que los beneficios previstos para terceros, y como condición fundamental, se requiere que se ofrezcan voluntariamente a ejecutar la medida y entiendan y sobre todo acepten este riesgo para su salud. Las personas durante la emergencia no deberán consumir los alimentos de la zona que potencialmente estarían contaminados. Por eso, es importante contar con niveles de actuación genéricos para productos alimenticios, relacionando los radionúclidos y su valor en kilobecquerelios por kilogramo de alimento. Igualmente para la leche, alimentos infantiles y el agua potable en las mismas unidades. Mientras más peligroso es el radionúclido, menor cantidad es permitida. Durante las operaciones debe existir siempre organización, la misma que deberá ser implementada por el primer respondedor a la emergencia, con designación oficial para cumplir este rol. Se puede observar que, después de la llegada al lugar de una emergencia radiológica, los primeros actuantes deben realizar una evaluación inicial de la situación y el riesgo radiológico. Sobre la base de esta evaluación, los primeros actuantes deben establecer un perímetro de seguridad, que es el límite de la zona interior acordonada, y un perímetro de seguridad que es el confín de la zona exterior acordonada, como se indica en la figura. La zona interior acordonada es la que circunda una fuente radioactiva peligrosa, donde se deben tomar precauciones para proteger a los actuantes y al público de una posible exposición y contaminación externa. La zona exterior acordonada rodea la zona interior acordonada, que se encuentra en condiciones de seguridad. El tamaño de la zona interior acordonada se determina inicialmente en función de la información que pueda observarse directamente, por ejemplo, las marcas. El tamaño puede ampliarse según las lecturas de la tasa de dosis equivalente ambiental. Sin embargo, como la tasa de dosis no puede utilizarse para evaluar todas las vías de exposición, ella debe utilizarse solamente como base para ampliar la zona, pero no para reducir el tamaño de la zona interior acordonada. Solo un evaluador radiológico puede evaluar todo el riesgo radiológico y ajustar una consecuencia a los límites de la zona interior acordonada. Se muestran además los lugares en donde se situarán los diferentes actores de la emergencia radiológica. Puntos clave. La zona caliente será delimitada una vez que llegue el asesor radiológico en el lugar en donde se tome una tasa de dosis aproximadamente de 100 microsieverts por hora. La fría o externa no deberá sobrepasar de 3 veces la radiación de fondo, un valor aproximado de 0.3 microsievert por hora. Tómese en cuenta que los trabajadores de la emergencia no deberán sobrepasar el área acordonada interna, a no ser que sea para salvar vidas. Si, por ejemplo, tenemos un valor de tasa de dosis de 100 milisievert por hora, el tiempo de permanencia será de hasta 30 minutos. En las siguientes diapositivas veremos unos ejemplos de los escenarios que podrían darse en nuestro país: la utilización de la fuente equipo, riesgo radiológico, nivel de riesgo, las acciones principales a tomar y las instituciones a cargo de la respuesta. El accidente se controla procediendo a desconectar la alimentación eléctrica, aislar el área, llamar al asesor radiológico, identificar y clasificar a las personas potencialmente expuestas,
notificar a las autoridades médicas, monitorear y confirmar que el equipo está desenergizado, registrar datos tales como posición de irradiación, dirección del haz, escenarios de exposición, etc. Anuncia en el dispositivo o equipo sobre su funcionamiento defectuoso. La organización responsable de las emergencias en el país es la Secretaría de Gestión de Riesgos, que está compuesta por la Subsecretaría de Gestión y Respuesta, entre otros. A continuación, tenemos las 8 mesas técnicas de trabajo que son las responsables por una buena atención. Acceso y distribución de agua, salud, saneamiento e higiene, infraestructura, atención integral de la población, seguridad integral de la población, productividad y medios de vida, educación, cultura, patrimonio y ambiente, sectores estratégicos.